invito a abrir vuestras Biblias en esta mañana en Juan capítulo 9. Estamos en esta serie de encuentros con el Señor Jesús. Nos quedan algunos más en el Evangelio de Juan. Preciosos encuentros como el de esta mañana. En Juan capítulo 9. En un momento leeremos todo el capítulo. A modo de anécdota, explicaros que en el tiempo en que estuvimos viviendo en California, con nuestra familia, de vez en cuando ayudé a un grupo de una iglesia para bajar a México de vez en cuando y hacer de traductor. Eran viajes misioneros. Bajábamos a Tijuana y había varios hermanos del equipo que eran doctores, enfermeras, y unos medían la presión a los ancianos, otros miraban los dientes de los niños. Pero recuerdo algo que me llamó mucho la atención. En medio de todo el equipo médico que bajaban en aquel camión, había una gran caja llena de gafas. Sí, oímos bien. Lentes. Era una caja llena de gafas que la gente había donado, gafas que la gente no usaba, y cuando encontraban a alguien que tenía problemas de vista, le invitaban a echar un vistazo en medio de aquellas gafas. Recuerdo una señora ancianita que puso una silla al lado de aquella caja y se pasó todo el día probándose gafas. Se la ponía, miraba un poco a su alrededor, se las quitaba, la volvía a dejar en la caja, cogía otras gafas y así iba repitiendo. Hasta que a 1:00 de la tarde, recuerdo que se puso unas gafas, justo la estaba mirando, se giró y aquellas gafas debían ser la graduación que ella necesitaba, porque teníais que ver su cara. Algo como así. No tuvo que decir más palabras, nos miramos los unos a los otros y creo que las ha encontrado. ¿Ve usted bien? Una expresión como, ahora os veo, de gozo profundo. Y se fue a su casa contenta con aquellas gafas. Y nosotros contentos de que las hubiera encontrado. Tan solo una anécdota, nada que ver con lo que estamos a punto de leer. No es una persona que veía mal y ahora ve bien. Este ciego que vamos a encontrar en Juan capítulo 9 no había visto nunca la luz. Nunca. No sabía qué eran los colores. No había visto el rostro de su padre, de su madre. No había podido jugar con otros niños o con otros jóvenes lo mismo que ellos porque no tenía vista. Sus ojos nunca habían funcionado. Estaban muertos. Nada comparable a lo que vamos a ver en un momento. Y conociendo la cultura de aquel tiempo, este hombre estaba destinado solamente a mendigar. No existían pensiones por discapacidad. No existía el braille. No había asistencia para los ciegos. No había perros lazarillos. No había semáforos que te avisaban para cruzar la calle. Pip, 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 pip. No había nada de todo esto. El ciego estaba destinado solamente a mendigar. A no ser que Dios obrara un milagro en su vida. Vamos a leer Juan capítulo 9. La lectura es larga, pero os invito a prestar atención. Dice así. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es,
Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondía él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodos sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho. Aquí se está ya poniendo pesado el tema. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ahora se pone irónico el ciego. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Es una lectura larga, pero vale la pena comprender la historia en su conjunto. Jesús acaba de tener ya, en el capítulo anterior, un encuentro con los fariseos. Se va de esa discusión y dice que en el camino se encuentra con este ciego.
y ahí sus discípulos, viendo a este ciego, debía ser un personaje conocido, porque saben de su historia, saben que había nacido ciego, se encuentran con él, le ven, y los discípulos sacan esa pregunta difícil. Ay, cómo nos gusta hacer preguntas difíciles, ¿verdad? Le ven y tienen esa pregunta teológica profunda. Maestro, ¿quién pecó para que éste esté así? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que éste esté ciego? Probablemente era una pregunta que el pueblo se hacía. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Y en concreto parece que los fariseos ya se habían pronunciado respecto a este caso. Este hombre es pecador, lo vemos más adelante. Este hombre es pecador, por eso está ciego. Debe ser un castigo divino que nació de esta manera. Los fariseos ven a este hombre y se hacen esa pregunta profunda. Hermanos y amigos, una pregunta que nos hacemos todos nosotros, cada 2 por 3. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este dolor? Y a veces vemos mucho dolor y mucho sufrimiento a nuestro alrededor y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta prueba? Y nos lo preguntamos muchas más veces cuando se trata de nosotros mismos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto, Señor? ¿Qué he hecho yo? ¿Acaso lo merezco? ¿De dónde proviene? El problema del dolor es un problema muy grande y nos hacemos grandes preguntas al respecto. Déjame echar un poquito de claridad en cuanto a este asunto. Hay básicamente 3 fuentes del dolor en nuestras vidas y todas las vamos a localizar rápidamente. En primer lugar, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad proviene del pecado de Adán y Eva, ¿o no? ¿O no vivimos en un mundo caído? Todo está dañado, está estropeado. El pecado con P mayúscula hace que suframos terremotos, tsunamis, cáncer, resfriados, sequías, escasez. Vivimos en un mundo dañado por el pecado. Adán pecó y ¿qué dijo Dios? Maldita será la tierra por tu causa. Y sufrimos todo eso. Vivimos en un mundo caído. Miramos a nuestro alrededor. Nos levantamos por la mañana, miramos a nuestro alrededor. Ponemos las noticias. Y decimos, Señor, pero todo esto no tiene sentido. No debería de ser así. ¿No tenéis ese sentimiento o solo me pasa a mí? Señor, el mundo no debería de ser así. Debería ser de otra manera. Pero pecaron nuestros padres y es como una fuente que está contaminada desde el principio del río. Toda la humanidad está viviendo los estragos del pecado. Y la naturaleza, la tierra, está viviendo los estragos del pecado. Vivimos en un mundo imperfecto, estropeado por el impacto del pecado a nuestro alrededor. Y os diría más, los cristianos sufrimos más aún que los incrédulos ese pecado, porque el mundo nos persigue. Porque cuando el mundo está viviendo en pecado y en rebeldía contra la voluntad de Dios, nosotros nos dolemos cuando vemos el pecado que hay en el mundo. En primer lugar, por tanto, el pecado original de Adán y Eva. En segundo lugar, pecados concretos. Pecados concretos en tu vida te traen consecuencias concretas en tu vida. Sí, así es y lo vemos en la palabra. Cometemos pecados que traen consecuencias muy dolorosas para nosotros y para otros. Si me dejo dominar por la gula, puede que tarde o temprano tenga un infarto, ¿sí? Si no hago algo para remediar la ansiedad, puede que pronto tenga una úlcera. Si continúo siendo imprudente y conduciendo de esa manera, acabaré teniendo un accidente. Pecados concretos tienen consecuencias concretas en nuestra vida. Si no dejas esa esclavitud con ese vicio que te domina, estás cavando tu propia tumba. ¿Sí o no? Más aún, en el caso de los creyentes, hay pecados concretos que traen la disciplina del Señor. Traen la corrección del Señor. Y el cristiano entiende perfectamente que aquello está viniendo y es una comunicación con Dios. El Señor me está corrigiendo.
porque el Señor sabe lo que hay en mi vida, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. Basta el caso del rey David. El rey David cometió pecado con Betsabé, mató a Urías, ¿y qué viene después? La corrección y la disciplina del Señor. Ese hijo que vas a tener va a morir. Y la espada se levantará en tu casa, y vemos la rebelión de Absalón, entre otras muchas cosas. Hay unas consecuencias directas de su pecado. Más aún, hermanos, si hay pecado en tu corazón y tú no lo confiesas al Señor, tu conciencia te carcome y tu corazón se seca. Confiesa tu pecado a Dios. Pídele perdón al Señor por tu orgullo, por tu indiferencia, por tu frialdad, por tu altivez, por tu soberbia, por tu rebeldía. Recordemos las palabras del rey David en el Salmo 32, ese precioso salmo de confesión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no haya engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Examina tu corazón y mira si como el rey David, tu verdor se está volviendo en sequedades de verano. Me estoy secando por dentro, Señor. ¿Hay pecado en tu corazón que debas confesar a Dios? Confiésalo. El dolor viene a nuestra vida por el pecado de Adán y Eva. Ay, como nos gustaría culpar solamente a Adán y Eva, ¿verdad? A veces mi hijo Daniel le pasa algo, se le rompe la bici o lo que sea, y dice, ay, ¿por qué Adán y Eva? Nos gustaría culpar solamente a Adán y Eva, pero es que nuestro pecado también trae consecuencias en nuestra vida, directamente. Pero una tercera fuente de dolor es el pecado de otros. También somos víctimas del pecado de otros. Hay otros que pecan, y cuando pecan, aquello tiene unas consecuencias sobre nuestras propias vidas. Somos víctimas del pecado ajeno, o no sufrimos abandono, violencia, estafas, engaño, divorcios, persecución, mentiras. Todo eso lo sufrimos también. El problema del dolor vemos que es muy complejo. Y alguno estará pensando, entre vosotros puede que esté pensando, ay, pensaba que el tercero que ibas a decir es Satanás. No, Satanás usa todo lo que hemos dicho hasta ahora. Veamos la vida de Job, cómo Satanás se vuelca en intentar destruirle y sufre catástrofes de todo tipo. Y aquellos que están a su alrededor pecan contra él, sus amigos le acusan, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y en cambio, Job se mantiene firme, íntegro, delante del Señor, a pesar de los estragos que está viviendo a su alrededor. El problema del dolor es muy complejo. Seamos cuidadosos, hermanos, cuando estamos aconsejando a alguien. No hagamos como los amigos de Job. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Esto? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho para que Dios te discipline de esta manera? Es mucho más complejo. ¿Puede venir de un pecado concreto en nuestra vida? Por supuesto que sí, pero sufrimos todos en un mundo que está sufriendo los estragos del pecado, en un mundo caído, en un mundo roto, en un mundo estropeado. Muchas veces hemos de confrontar porque hay pecado en la vida de mi hermano y muchas veces hemos de consolar porque hay sufrimiento en la vida de mi hermano. Ambas cosas. En este sentido, los discípulos pasan por allí, caminan y junto a aquel camino hay aquel ciego mendigando, lo miran y viene a su mente una gran pregunta teológica. ¿Quién pecó para que éste esté así? ¿Pecó él? ¿Y por eso está ciego y en esta condición? ¿Pecaron sus padres y él está viviendo las consecuencias? Ahora, la pregunta del Señor no se la esperaban. El Señor dibuja una línea por encima de todo, como un gran paraguas que cubre todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, todas nuestras pruebas, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios está al control de todo, aun aquello que nos parece muy terrible. No hay nada que a Dios se escape de sus manos. No es porque Él haya pecado, no es porque sus padres hayan pecado, sino porque tenéis que ver la obra de Dios. Hay un propósito en la mente del Señor. Habéis de ver la obra de Dios manifestada en su vida. Así que, hermano, en la prueba en la que estés, en el dolor en el que estés,
en el sufrimiento en el que estés, deja de preguntarte ¿por qué? Y pregúntale al Señor, ¿para qué? Señor, ¿qué quieres tú hacer con esto? ¿Qué propósito tienes en mente? ¿En qué dirección vamos, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en mi corazón? ¿Para qué esta prueba? ¿Para qué este dolor? La providencia de Dios es un tema muy grande y nos cuesta pensar y nos cuesta aceptar que el Señor pueda permitir en nuestra vida dolor con un propósito más excelente. No queremos aceptarlo. Solo queremos del Señor bendiciones. Es un Dios de bendiciones, y por supuesto que es un Dios de bendiciones. Pero cuando viene el dolor, cuando viene la prueba, no podemos decir como Job, Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La providencia de Dios es algo que nos cuesta entender. Nos cuesta entender que sea necesario el dolor para un bien mayor. Pero lo entendemos para las cosas pequeñas. El agricultor siembra y no le cuesta entender que esa semilla ha de morir para dar una gran planta, ¿verdad? Y está contento con ello. Vamos al médico o llevamos a nuestros hijos al médico y entendemos que la vacuna les va a doler, pero es por un bien mayor. Nosotros vamos a una cirugía y no tenemos ningún reparo en que el cirujano corte, ¿verdad? De hecho, queremos que corte. ¿Por qué? Porque es para algo mayor, es para un beneficio mayor. El jugador de ajedrez se deja matar unas figuras porque tiene una estrategia para ganar la partida. El Señor Jesucristo camina a la cruz y vemos el dolor de Cristo en la cruz, pero sabemos que es para algo mucho mayor, mucho más excelente. Asimismo en nuestras vidas, entendamos que a veces el Señor trae prueba, trae sufrimiento, trae enfermedad, como el bisturí de Dios para cortar aquello que tiene que cortar para un beneficio mayor. Como el que poda el árbol. Si el árbol pudiera hablar mientras le están podando, yo creo que lloraría. Incluso le diría a su amo, ¿por qué me haces daño? ¿Que no te gusta la cosecha del año pasado? Si quieres más frutos, solo tienes que pedírmelos. Pero no me hagas esto. Pero el agricultor corta donde tiene que cortar, sabiendo que cuando venga la cosecha, será mayor y hará mayor fruto. Que el Señor con su bisturí espiritual corte en tu corazón lo que tenga que cortar, aunque sea doloroso. Porque tiene que traer grandes frutos para su gloria. El Señor se encuentra con aquella situación y le dice a sus discípulos, no es que él pecara ni que su padre pecara, es para que veáis las obras de Dios. Es para que veáis las obras de Dios. Hay un propósito en esta enfermedad en su vida. Y lo que hace a partir de ese momento es asombroso. Escupe en tierra, hace barro y se lo pone en los ojos. Hermanos, estamos tan acostumbrados a leer este pasaje que no nos damos cuenta de lo raro que es esto. Es extraño. Yo quisiera hacer una foto en ese momento de los discípulos, la cara que debían poner. Deberían mirarse como, ¿pero qué está haciendo el maestro? ¿Qué está haciendo el maestro en este momento? Recordemos cuál es el propósito del Evangelio de Juan, es presentarnos la enseñanza y ministerio del Señor Jesucristo con un énfasis muy concreto, la divinidad de Cristo. Cristo es Dios hecho carne. Y lo vemos en todo el Evangelio de Juan. Ya en el prólogo se nos presenta como una creación. En el principio, el Verbo era con Dios. Y vemos el tema de la luz y las tinieblas. La luz vino a este mundo. Juan nos está presentando un nuevo Génesis, una nueva creación. El Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra ha venido entre nosotros para crear su iglesia, para crear una nueva creación. Entonces Cristo es el Dios Todopoderoso, la luz que vino a este mundo. Y el mismo Señor Jesús dice, y la luz aún está trabajando, porque yo estoy aquí y hay luz, y antes de que venga la noche, yo he de seguir trabajando esa nueva creación.
que el Señor Jesús emprendió entre nosotros. Él es la luz del mundo, el principio de toda vida, el principio de la creación espiritual, el principio de la iglesia, y al mismo tiempo el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. ¿Nos damos cuenta de lo que está haciendo aquí en Juan capítulo 9? Cristo Jesús es el creador. Así como en el Génesis Dios hizo barro y sopló aliento de vida y fue Adán el primer ser viviente, ahora en Juan capítulo 9 Jesús escupe, hace barro y lo pone sobre esos ojos muertos para que vivan. Vemos el Génesis aquí. Jesucristo es Elohim, el Dios creador de todas las cosas, cielos y tierra. Y un capítulo atrás, o sea, la semana pasada, veíamos a Jesús delante de aquella mujer escribiendo en tierra. ¿Recordáis? Jesús escribe en tierra mientras los fariseos discuten sobre la ley de Moisés. Ese dedo que escribe en tierra es el que escribió las tablas y se las dio a Moisés. Él es Jehová, es el Dios de la revelación. Él es Dios mismo hecho carne. Ahora, un capítulo después, Juan nos presenta a Jesús no escribiendo en tierra, escupiendo en tierra y haciendo lodo y dando vida. Juan 8. Cristo Jesús es Jehová, el Dios de la revelación. Juan 9. Cristo Jesús es Elohim, el Dios de la creación. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, hecho carne, viviendo entre nosotros. Es sorprendente que Jesús escupa en tierra, haga barro, se lo ponga en los ojos. Pero hermanos, también es sorprendente que este ciego no eche a correr. Repito, es muy raro esto. Este ciego no echa a correr. Este ciego no le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Jesús escupe y poco después hace con ese barro algo increíble. Lo pone sobre sus ojos, unta sus ojos y él se deja. ¿Por qué se deja? Hermanos, he estado pensando bastante esta semana sobre este pasaje. Y llego a esta conclusión. Este ciego está ciego, pero no está sordo. Estoy convencido de que escuchó esa pequeña conversación entre Jesús y los discípulos. Se paran delante de él y los discípulos dicen, mira Jesús, este ciego, ¿él pecó y por eso está así? ¿O pecaron sus padres y por eso está así? Y el ciego mirando, moviendo la cabeza a su alrededor. Lo mismo dijo en voz baja, ¿estáis hablando de mí? Escucha que estoy aquí, ¿eh? Y Jesús dice, ni él pecó ni sus padres pecaron, sino para que veáis las obras de Dios. ¿Qué actitud debía producir eso en su corazón? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Está hablando de mí? ¿Y quién es? ¿Y cómo habla de esta manera? Y ahí es donde Jesús escupe en tierra, unta el lodo en sus ojos y cuando le dice, ahora ve a lavarte al estanque de Siloé. Y va. No va corriendo. Seguramente va palpando las paredes, pero va rápido, tan rápido como puede, para llegar hasta el estanque de Siloé. ¡Qué actitud el de este hombre! ¡Qué obediencia tan preciosa! ¡Qué solicitud! ¡Qué disposición! Así como Eliseo le dijo a Naamán, ves a lavarte al estanque, ves a lavarte al río 7 veces. A Naamán le costó un poco más. Sus siervos tuvieron que convencerle. Si el profeta te hubiera pedido una cosa difícil, pero te ha pedido algo tan sencillo. Y Naamán finalmente baja al río y se lava 7 veces y es limpio de su lepra. Ahora Jesús le dice a este hombre, sucio, sus ojos sucios de barro, ves a lavarte al estanque de Siloé. Y cuando se lava en el estanque, ha recobrado la vista. Ve. La obediencia y la disposición de este hombre es preciosa. Si pudiéramos verla en ese momento, cuando se está lavando los ojos e intenta abrir los ojos, primero no ve nada, ve luz. Luz, mucha luz. Si no ha visto antes la luz. Debía ser una luz cegadora para él. Y entonces empieza a ver sus manos, y empieza a ver lo que le rodea, y empieza a ver gente, y empieza a ver sus pies, y empieza a caminar. Y finalmente, más adelante, ve el rostro del Señor Jesucristo. Ve su rostro.
Cuando los fariseos se enteran, ¡ay madre! Y encima en sábado. Uno lee esto y dice, Señor, ¿no podrías haber sanado el lunes, el martes? No, en sábado. A propósito, ¿verdad? Están los fariseos que echan humo por las orejas. Furiosos. Interrogan a este ex ciego, lo interrogan y su única preocupación es, ya lo sabemos, perseguir a Jesús, condenarle. Le interrogan, hemos leído el pasaje entero. Esto parece la Santa Inquisición española, de verdad. ¿Cómo le interrogan? Para intentar descubrir dónde está el pecado de Jesús y cómo atraparle. Dice que no creían. Lo curioso es que hemos dedicado a esta persecución de Jesús, a este interrogatorio, a esta investigación, hemos dedicado 22 versículos de este capítulo, hermanos. Desde el versículo 13 hasta el versículo 34, no hemos hecho otra cosa que seguir los pasos de los fariseos en todo lo que iban investigando. Juan el Evangelista, al escribir este pasaje, podía haber dicho simplemente, y los fariseos no creyeron las palabras de este hombre y finalmente le expulsaron de la sinagoga por defender a Jesús. Un versículo, pero no 22 versículos. ¿Qué sentido tienen estos 22 versículos aquí? Este hombre es llevado ante los fariseos, le interrogan, discuten sobre si Jesús es bueno o es malo, vuelven a preguntarle al ciego quién era Jesús, llaman a sus padres para ver si era ciego o no era ciego o se lo estaban inventando. Los padres tienen miedo de decir algo por ver la actitud de los fariseos, dicen preguntarle a él, vuelven a llamar al ciego de nacimiento, le vuelven a preguntar qué ha hecho Jesús, cómo recobró la vista. El ciego les dice, ¿vosotros queréis haceros sus discípulos? El ciego explica, vosotros no sabéis de dónde viene Jesús, pero a mí me abrió los ojos. Él dice, debe ser profeta de Dios. Finalmente, por orgullo, le excomulgan. 22 versículos para explicar esto. Déjame indagar en dos razones por las cuales veo que Juan nos explica todo lo que nos explica. En primer lugar, para mostrarnos la entereza, la firmeza de aquel que ha visto a Jesús y no puede negar lo innegable. Y así pasa con los cristianos cuando son perseguidos. No pueden negar lo que es innegable, es que es así. ¿Cómo vas a convencer a este ciego de que Jesús no es profeta? ¿Cómo le vas a convencer de que no estaba ciego si él sabe que estaba ciego y ahora ve? Es imposible convencerle de algo que es claro como la luz del día. Juan nos explica esto en todos estos 22 versículos para mostrarnos la firmeza de este hombre, que es la firmeza del que se ha encontrado con Cristo Jesús cara a cara. No se puede negar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es imposible. Y vemos el testimonio de este hombre en estas 3 preguntas que le hacen. ¿No es este el que mendigaba? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Dónde está Jesús? Que al final son las preguntas que nos van a hacer a nosotros. ¿No eras tú el que mendigaba? ¿No eras tú el que estaba perdido, abatido, desconsolado, turbado? ¿No eras tú el que no sabías qué hacer con tu vida? ¿No eras tú el que no tenía esperanza? ¿No eras tú el que no tenía sentido en tu existencia? ¿No eras tú el que no tenía rumbo? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y cuando les hablas de que fue Cristo Jesús el que dio sentido a tu vida, esperamos la tercera pregunta. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Como tú le has visto, yo quiero verle. Eso esperamos de aquellos que nos rodean. El Señor no te pide que sepas hacer grandes discursos teológicos. Tú puedes defender tu fe diciendo lo que este hombre dijo. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Este hombre solo sabe una cosa, pero la única cosa que sabe la sabe muy bien. Solo sé que yo estaba ciego y que ahora veo. ¿Qué más quieres que te diga? He recobrado la vista. Puedo ver la luz. Ahora todo tiene sentido. En segundo lugar,
Si bien estos versículos nos han sido dados para ver la entereza, la firmeza de este hombre en su testimonio, en segundo lugar, por la vía del contraste, estos versículos tan largos nos han sido dados para que veamos la ceguera espiritual tan profunda de los fariseos. ¿Qué más evidencia necesitan? Son incapaces de ver, son incapaces de reconocer que Cristo Jesús es el Mesías, que aquello es un verdadero milagro, que está apuntando a lo que dijeron los profetas, que cuando viniera el Mesías, los cojos andarían, los ciegos verían, los enfermos serían sanados. Queridos hermanos, queridos amigos, en esta historia el más ciego no es el ciego. En esta historia lo más ciegos son los fariseos. Ciegos cieguísimos. Los fariseos son los que están ciegos de verdad, son incapaces de ver lo evidente que está delante de sus ojos. El milagro a este hombre y que Cristo Jesús es el Mesías esperado por los judíos después de tanto tiempo. Escribe otro ciego, muy ciego, Voltaire, filósofo incrédulo. Si se obrara un milagro en el mercado de París delante de 1000 personas y de mis propios ojos, antes de creerlo desconfiaría de esos 2000 ojos y de los míos. No hay más ciego, tan ciego como el que no quiere ver. En esta historia el más ciego son los fariseos. La misma ceguera de Voltaire es la ceguera de estos fariseos en este momento. Porque ven con los ojos del cuerpo, pero son incapaces de ver con los ojos del alma, que son los ojos que se tienen que abrir para poder ver a Cristo Jesús. Dejadme concluir el sermón de hoy con 4 grandes conclusiones respecto a este ciego, respecto a los fariseos, respecto a ti y a mí. En primer lugar, la ceguera espiritual es la peor. La ceguera espiritual es la peor de todas las cegueras. Porque el ciego físico sabe que está ciego. El ciego espiritual piensa que ve. Eso sí es un problema. El ciego físico sabe que está ciego. Hay una realidad que él no puede percibir y por tanto pregunta y por tanto busca ayuda y busca asistencia. El ciego espiritual se piensa que ve. Y cuando el cristiano le habla de una realidad espiritual que él no puede comprender, se piensa que somos nosotros los ciegos. Pero es él el ciego. El ciego espiritual está ciego y piensa que ve. Así pasa con el incrédulo. Cuando le hablas de una realidad espiritual que él no puede percibir y piensa que todo es locura. Y piensa que es un sinsentido. Y te mira con extrañeza porque necesita que los ojos del alma sean abiertos por el Señor Jesucristo. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En segundo lugar, confiesa tu ceguera ante Cristo Jesús, el médico del alma. Hay gente que en algún momento de su vida ha perdido la vista. Antes veían y después han perdido la vista. Espiritualmente el ciego está ciego como este ciego de nacimiento. Ya nacemos ciegos espiritualmente porque no podemos ver ni comprender las cosas de Dios. El pecado original está en nuestras venas. Estamos en rebeldía contra Dios, alejados del Señor. Y si aún estás en Cristo, sigues ciego como este hombre, desamparado y dependiendo absolutamente de la misericordia de Dios. Fíjate en el versículo 39, porque estás tú en esta historia. Sí, tú estás en Juan 9:39, salimos tú y yo ahí. Dice el versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Tú eres uno de estos dos. O confiesas que eres ciego y el Señor te dará la vista.
¿O crees que ya ves y verás menos? Y verás menos. Como estos fariseos, ellos creían que veían y cada vez había mayor incomprensión de qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Dos grupos de personas, o crees que ves o confiesas que no ves. Los fariseos se enojan, por supuesto, y dicen, no, si ahora nos vas a decir tú que nosotros estamos ciegos. Y el Señor, en efecto, dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece en vosotros. Los fariseos creen que ven, y en realidad el principio de la salud espiritual para tu vida es ir a Cristo Jesús y reconocer que estás ciego. Señor, estoy ciego, dame la vista. Porque no puedo ver. No puedo verte a ti y no puedo ver nada más a mi alrededor. Reconocer que estamos ciegos. Mateo 9:12 dice, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que van al médico son los que saben que están enfermos. Del mismo modo, necesitas reconocer tu enfermedad espiritual para acercarte al Señor Jesucristo y recibir la vista. En tercer lugar, solo Cristo Jesús puede darte la vista. Solo Cristo Jesús puede darte la vista. Ay, cuando a este ciego le estaban poniendo el barro en los ojos, a lo mejor por un momento pensó, mira, otro ungüento, otro potaje, otra pócima, otra... ¿Cuántas le habrían puesto en su vida, verdad? ¿Cuántas medicinas raras le habrían puesto encima de los ojos? Y nada iba, nada funcionaba. Si esos ojos estaban muertos, no estaban enfermos, estaban muertos. No habían funcionado nunca. Ahora, cuando Cristo Jesús pone su medicina, y no había nada mágico en el barro, ni había nada mágico en el estanque de Siloé, las manos de Cristo que están tocando sus ojos. Cuando Cristo Jesús pone sus manos sobre él, ahí sí hay medicina, porque hay poder de Dios. Solo Cristo puede darte la vida espiritual. Que ponga Él sus manos sobre los ojos de tu corazón y te haga ver espiritualmente lo que no podrías ver de otra manera. Y cuando este hombre escucha la voz de Cristo, que le dice, ahora ve a lavarte al estanque de Siloé, se levanta y obedece. Hagamos lo mismo nosotros, obedece la voz del Señor cuando Él dice, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, arrepiéntete de tus pecados. Obedece la voz de Cristo como obedeció este ciego. Se levantó y fue al estanque. Obedece ese llamado. Y fijémonos que obedece a pesar del sinsentido. Jesús quiere darle la vista, pero lo que hace es ensuciarle. Os aseguro que los ojos llenos de barro ven menos. Antes estaba ciego y ahora está súper ciego. No tiene sentido lo que Jesús está haciendo. Los discípulos debían mirarse como... Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Untando los ojos con barro? Antes estaba ciego y limpio. Ahora está ciego y sucio. Y dice, pero si está peor aún. Ve a lavarte al estanque de Siloé. A pesar del sinsentido, va a lavarse al estanque de Siloé para recobrar la vista que solo estaba en las manos de Cristo el poder darle. La ceguera del cuerpo de este hombre es sanada, pero ahora que con sus ojos ve, necesita sanar otra ceguera. Sus ojos ya ven, sus ojos físicos ya ven, pero ahora son los ojos del alma los que tienen que ver. Y cuando defiende a Jesús y es excomulgado de la sinagoga, Jesús se encuentra con él y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde, ¿quién es? ¿Quién es para que crea en él? Y ahora que ya le puede ver cara a cara, le dice, el que estás viendo. El que estás viendo, ese es el Hijo de Dios. Y dice el pasaje que creyó y le adoró. Se postró a sus pies. Vemos el don de la fe. Este ciego recobra la vista 2 veces en el mismo día. Ven los ojos de su cuerpo y ven los ojos de su alma. Y cree en el Señor Jesucristo. Cree.
No cree que es un profeta, no cree que es un buen hombre, cree que es el Hijo de Dios, es el Mesías esperado tanto tiempo por los judíos. Así la mano poderosa de Dios, querido hermano, querido amigo, nos ha de tocar a nosotros, a los que estamos ciegos espiritualmente, para recobrar la vista espiritual y poderle ver a Él. Y dejarme que acabe con una conclusión más. Es curiosa, pero también es hermosa. Este hombre, antes de estar limpio, está sucio. Está sucio. El Señor Jesucristo, antes de darle la vista, lo que hace es ensuciar sus ojos. Y luego le dice, ahora ve a lavarte. Ahora ve a lavarte. El principio de la salud espiritual en nuestro corazón es sentirnos sucios. Y no te extrañe que escuches la palabra del Señor, o que converses con un cristiano, o que examines tu vida a la luz de la voluntad de Dios y te sientas sucio. Gloria a Dios si te sientes sucio, porque solo si te sientes sucio irás al estanque de Siloé a lavarte. Es bueno que te sientas sucio, pero por favor no te quedes ahí sentado con los ojos llenos de barro. Si la ley de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios llegan en primer lugar a tu vida y al pecador ciego le hacen sentir ciego y sucio, gloria a Dios. Pero ahora levántate y ves a lavarte al estanque de su gracia. Lava tu rostro, lava tus ojos. Y cuando te quites el barro, podrás decir, gloria a Dios, que ahora veo, por su gracia, por su misericordia, ahora veo. Y así es cómo y así es por qué Cristo Jesús y su palabra y su voluntad muchas veces nos hace sentir sucios. Para movernos, para levantarnos y que acudamos al Señor Jesús para ser lavados con su poder. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y a continuación, da la luz a este hombre. Los milagros del Señor no son solo milagros y punto. No leemos los milagros del Señor y decimos, qué bueno era Jesús, ¿verdad? En sus milagros hay un mensaje espiritual. Él dice, yo soy el pan del cielo y multiplica los panes y los peces. Y ahora dice, yo soy la luz del mundo. Y le da la luz a un hombre que nunca había visto la luz. Y ahora ve. Del mismo modo nosotros debemos preguntarnos, ¿veo la luz? Si eres de Cristo, ves la luz. Has recobrado la vista espiritual. El Señor te ha dado la vista espiritual. Los cristianos andamos en luz, seguimos la luz, buscamos la luz, somos hijos de luz. No es una luz nuestra, es una luz prestada, es la del Señor. Los cristianos reflejamos la luz que es Cristo y somos luz en el mundo, igual como la luna ilumina una noche, ¿verdad? No es suya la luz, es del sol. Nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, es la luz de Cristo. Hermanos, no dejes que nada ponga tinieblas en esa luz. Sigue reflejando la luz de Cristo. Y si hay pecado en tu vida, si hay suciedad en tu vida, lávate en la sangre del Cordero. Hay un efecto cegador tremendo en el pecado. Limpia de pecado tu vida. Limpia de cualquier cosa que estorbe tu testimonio en tu vida. Porque el pecado tiene la capacidad de cegarnos más y más. Si aún no tienes la luz de Cristo, ruégale a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede darte la vista espiritual, la vista del alma. Y así es como describe la conversión el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, un pasaje precioso. Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso que vio ese ciego que había recobrado la vista 2 veces, el rostro de Jesucristo, es lo que un día tú y yo, por su gracia y misericordia, vamos a ver, vamos a contemplar por toda la eternidad. El rostro de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso pasaje. Gracias por este milagro que ha quedado aquí escrito en tu santo evangelio. Gracias porque no es solo una historia del pasado, nos está hablando a nuestros corazones.
Nos está hablando de nuestra profunda necesidad, que estamos ciegos si continuamos en nuestros pecados y en nuestra rebeldía. Y nos está hablando de tu gracia, de tu bondad y de tu perdón. Tú, por pura gracia, quieres darnos la vista. Danos, Señor, que acudamos a ti. Danos que escuchemos tu voz. Danos, Señor, que nos sintamos sucios. Danos que corramos al estanque de tu gracia y ahí nos lavemos de nuestros pecados. Danos que podamos ver y que te podamos ver. Señor, que esta experiencia de este ciego, en este capítulo del Evangelio, sea nuestra vivencia, la de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu precioso Evangelio y te pedimos que llegue a nuestros corazones de todos los presentes y tú nos hagas ver la luz. Precioso nombre del Señor Jesús. Amén.